Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es María del Carmen Fernández y los invito a ver el siguiente material que preparé para ustedes. Acompáñenme. Hoy voy a realizar un análisis morfosintáctico. Antes de ello, es necesario definir qué es la morfosintaxis. La morfosintaxis es una disciplina lingüística que une el estudio de la morfología y la sintaxis. Lo sé, no dice mucho. Pero, para comprender un poco más, veremos en el contenido de nuestro análisis qué es la morfología. Vamos a ver un proceso morfológico flexivo, lo que es la sintaxis y finalmente haremos un análisis sintáctico en oraciones simples. ¿Qué es la morfología? Es una rama de la lingüística que estudia la estructura y forma de las palabras, clasifica las palabras y define su estructura interna. Y también explica la formación de nuevas palabras a partir de la flexión que éstas sufren. La sintaxis es una disciplina lingüística que estudia la combinación y la relación de las palabras y cómo se organizan para crear una idea coherente, con el uso de sintagmas. Un sintagma es un grupo de palabras que cumple una función en la oración, como por ejemplo, en una oración simple, ubicamos el sujeto de quien se habla y también encontramos un predicado, que es lo que se dice del sujeto, sin olvidar que el núcleo del predicado se ubica en el verbo. Para poder realizar un proceso morfológico flexivo, debemos de atender los siguientes puntos. Cuando hablamos de flexión, es cuando se generan nuevas palabras a partir de la misma categoría, cuando surgen variantes de una misma palabra. La flexión se divide en dos categorías, en nominal y en verbal. En el primer caso, en nominal, estamos hablando del sustantivo, el cual se puede someter a un estudio de género y número. Y en el caso del verbal, estamos hablando de la acción de la oración, y esta se puede someter a un análisis por persona, número, modo, tiempo y aspecto gramatical. En la morfología léxica se estudia la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otras. Se generan palabras a partir de otras, las cuales están unidas por una misma raíz o lexema. Por ejemplo, la palabra nube, su raíz es la letra NUB. Al formar otra palabra, conservamos la raíz, como por ejemplo, la palabra nublado, nubecita o nubarrón. La morfología léxica se divide en dos subdisciplinas, derivación y composición. En la derivación encontramos la formación de palabras mediante afijos. Los afijos son morfemas normalmente de significado impreciso, que se añaden a una palabra para formar una nueva. La derivación se divide en 5 tipos: prefijación, sufijación, circunfijación, infijación e interfijación. Por ejemplo, en prefijación tenemos la palabra exnovio. El afijo se encuentra al inicio. En sufijación tenemos la palabra ratonera y el afijo lo encontramos al final. En la circunfijación tenemos la palabra enviudar. En este caso el afijo está al inicio y al final. En infijación tenemos la palabra perrito y aquí encontramos el afijo a la mitad de esta. Y finalmente tenemos la interfijación, que es el pegamento, ya que apoya a seguir haciendo palabras más entendidas. Por ejemplo, la palabra solecito. Tenemos la raíz, que es sol, y cito, que es el diminutivo. En este caso, la letra E funciona como pegamento. Para ser más entendible,
esta palabra, solecito. En el caso de la composición, se forman palabras al unir dos o más categorías gramaticales. Por ejemplo, la palabra hispanohablante, que está formada por un sustantivo más otro sustantivo. Y la palabra sacacorchos, que está formada por un verbo más un sustantivo. Ahora realizaremos el análisis morfosintáctico de una oración simple. En este caso, he distinguido o he utilizado dos colores distintos para poder ubicar el análisis morfológico flexivo en tono naranja y el análisis sintáctico en tono azul. La oración que vamos a analizar es la siguiente. La casa es grande y bonita. En el análisis morfológico flexivo encontramos que en la primera palabra, la se encuentra en género femenino y en número singular. La palabra casa también se encuentra en género femenino y en número singular. La palabra es el verbo de la oración. En este caso, se somete a un análisis flexivo verbal y encontramos que este verbo está en tercera persona del singular. En el tiempo presente simple, del modo indicativo, y es imperfectible, porque la acción no termina. La palabra grande se encuentra en el género neutro y en el número singular. La palabra y no la podemos analizar en este caso porque es una conjunción. Y finalmente, la palabra bonita se encuentra en el género femenino y en el número singular. En el análisis sintáctico encontramos que la palabra la es un artículo. La palabra casa es un sustantivo. La palabra es un verbo, como ya habíamos indicado antes. La palabra grande es un adjetivo. La palabra y es una conjunción. Y finalmente la palabra bonita es un adjetivo, ya que podemos hacer la división de esta oración simple en sujeto, que abarca la casa, y en predicado, es grande y bonita. En conclusión, el objetivo de un análisis morfosintáctico es construir oraciones con sentido, carentes de ambigüedad, ampliar el vocabulario y hacer uso correcto de la lengua, ya sea de manera oral o escrita. Esto nos será de gran ayuda en un futuro para comprender el significado de lo escrito y de lo hablado. Gracias por su atención.